Entonces, nuestro objetivo de hoy va a ser básicamente mover todo y dejarlo de tal forma que, llamémoslo así, se pueda ver un poco más organizado esto y más básico, más genérico lo que estamos haciendo. ¿Listos? Entonces, nuestro primer objetivo va a ser, aquí esto, va a ser reorganizar todo esto de las bases de datos que lo tenemos por aquí regado. Los usuarios tienen un switch case que cada rato me toca editar, todas esas cosas, en un solo llamado de tal forma que realmente funcione como nosotros lo necesitamos. ¿Listos? Entonces, lo primero que vamos a hacer, podemos decirlo así, es reorganizar nuestro proyecto de importación de base de datos y todas esas cosas. ¿Listos? Entonces, nuestro primer ejercicio en este momento va a ser, vamos por aquí a app y vamos a crearnos un folder. Y le vamos a llamar utils, puede ser. ¿Listos? Listo, profe. Listo. Bueno, entonces en esta carpeta utils voy a crear un archivo llamado, podemos llamarlo database, llamémoslo database.js. ¿Listos? Sí, señor. Entonces vamos a crearnos algo muy parecido a lo que hicimos por acá con nuestro modelo. Vamos a crearnos un database de tal forma que sirva como algo así como a lo que funciona nuestro modelo. Nosotros le pasamos, en este caso, ahorita miraremos qué le pasaremos, pero pues básicamente será, ejemplo, el motor de base de datos que quiero por defecto y ya. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser algo parecido a lo que hicimos aquí. Entonces, creamos un database y lo hacemos igual a esta función callback. ¿Listos? En esta retornamos esta función como tal, que va a ser casi que nuestra clase, y exportamos este database. ¿Listos? ¿Estás escuchándolo? ¿Estás escuchando mi amplio? Bien. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo parecido a lo que hicimos acá. Nosotros deberíamos tener unos métodos que nos devuelvan cada una de las cosas que necesitamos, de cada uno de los motores de base de datos que necesitamos. Entonces deberíamos tener un dis. No sé, get Firebase, por ejemplo. Get Firebase es igual a un function. Function. Deberíamos tener por acá otro que sea SQLite y otro que sea MongoDB. ¿Listos? Sí, señor. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A diferencia de esto de acá, aquí hay un inconveniente, en especial con Firebase. Si ustedes intentan, o bueno, no lo intenten mejor, si ustedes van simplemente a la documentación,
les va a decir, ustedes dirían, no, pues lo sencillo sería que coger todo esto que tenemos acá y copiarlo acá. Y retornamos este Firestore, ¿cierto? Sin embargo, hay un inconveniente muy grande. Y es que una de las cosas que dice Firebase es no me instancie, o sea, no me inicialice varias aplicaciones, no haga esta inicialización de Firebase en varias aplicaciones porque eso es ineficiente. Entonces él lo restringe y nos piden que no lo hagamos. O sea, él dice, si hay más de una instancia de esta database, yo no voy a funcionar. ¿Listos? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es decir, bueno, pues entonces eso se soluciona muy fácil. Tengo un campo estático, o sea, que va a tener su valor dependiendo de, está asociado a la clase más no a un objeto del mismo, entonces él siempre va a valer lo mismo. Entonces podemos crearnos un atributo estático. ¿Listos? Entonces ustedes se preguntarán cómo se pueden crear atributos estáticos. Realmente el tema del atributo estático es un poco básico cuando se hizo Node en general, pero pues han ido algunas evoluciones cuando ustedes trabajan ya directamente con clases usando S6 o TypeScript, pues se soluciona y simplemente se usa una palabra estática. Pero si ustedes no tienen eso, lo que tienen que hacer es básicamente asociarlo a database punto y ahí sí le digo a qué atributo lo quiero asociar. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces yo podría, por ejemplo, por aquí tener un Firebase igual a algo. Entonces, igual a lo que yo necesito. Entonces, supongamos que esto va a ser igual a el algo que yo quiero tener. Algo. Y lo que va a hacer este this.getFirebase va a ser return database.firebase. Esto nos va a retornar Firebase como tal. Si ustedes se fijan, ¿por qué no retorno Firestore, que es la base de datos, si no estoy retornando todo Firebase? Porque esto no solamente va a aplicar para las bases de datos, sino para cualquier cosa que yo haga de Firebase. Solo debo tener una única instancia de ese ¿cómo llamarlo? De ese Firebase como tal. ¿Listos? Entonces yo lo que voy a hacer es retornar Firebase. Lo mismo me va a pasar por acá con SQLite. Va a retornar otra cosa y por aquí me va a retornar, me va a guardar el de MongoDB. ¿Listos? Entonces, ¿qué hace cada uno de ellos? Lo que hace es que retorna los valores de cada una de las variables que estoy guardando, digámoslo así, de manera estática. Esto es básicamente tener un getter y un setter para una variable que tengo localmente. Pero entonces, ¿qué lo hace estático? Entonces, realmente lo tengo que hacer estático es que el valor, la primera vez que se crea la clase, como esto no está asociado a un objeto, sino directamente a la clase, entonces yo lo que hago es que me pregunto, ¿es la primera vez que accedo a él? Si es la primera vez que accedo a él, debo crear uno. Si no es la primera vez que accedo a él, no hago nada. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, lo que yo tengo que hacer es primero hacerme esta pregunta. Si el tipo de dato de esto es igual a indefinido, literalmente esto está indefinido, no vale nada, ahí sí hago que esto valga algo. ¿Listos? Repito lo mismo con cada uno de estos. En este caso es database SQLite y repito lo mismo con el de MongoDB. ¿Listos? Entonces, ¿qué hace esto? Si Firestore es igual a indefinido, lo inicializa con algo y ese algo
que es Firebase, queda asociado a la clase directamente y no a una instancia del mismo. Y cuando yo llame el método getFirebase, lo que hace es que retorna el valor de ese objeto como tal. ¿Listos? ¿Alguna duda hasta acá? No, señor. Listos, entonces, ¿qué voy a hacer en cada uno de ellos? Ahora sí. Entonces me voy por acá y empecemos por Firebase, que fue el último que hicimos. Entonces me copio todo esto y lo pego por acá. Entonces me dice, listo. Esto crea una constante de Firebase Admin que es la librería como tal, crea una constante llamada Service Account y lo que hace después de eso es inicializar esa aplicación de Firebase. Esto es Firebase, el admin es Firebase. ¿Qué hace después? Él dice, oiga, la base de datos no es de Firebase como tal, sino que es Firestore. Entonces él dice admin.firestore. ¿Listos? Entonces por acá, yo lo que digo es, yo no tengo Firebase, Database Firebase no es Firestore. Database Firebase es admin. ¿Por qué es admin? Porque es la aplicación completa. Es todo lo que él ha hecho hasta el momento de Firebase, no solo Firestore. Entonces por eso podemos llamar aquí Firestore. ¿Listos? De hecho, estoy pensando y elegí un mal nombre para esta variable. Vamos a hacer un cambio, vamos a control F y reemplazamos todo lo que diga database por esto, ¿cómo lo llamaríamos? Por general. Hacemos más bien general. ¿Listos? Voy a reemplazar la palabra database por general y cambio aquí el nombre del archivo. ¿Listos? ¿Por qué estoy haciendo este cambio? Porque quiero que quede claro que este Firebase no solamente es para el de base de datos, sino para todo lo que se puede hacer en Firebase. ¿Qué quiere decir que todo lo que se puede hacer? Se puede hacer lo que vimos ayer, subir archivos, se puede almacenar, se puede manejar usuarios. Entonces, esta variable es para mí todo lo que tiene que ver con todas esas cosas. Por eso no solamente puede ser base de datos. ¿Listos? Sí, señor. Listo, entonces, ¿qué pasa? Yo en este momento voy a ver qué es lo que hace esto. Importa esta librería, trae este archivo. Primer inconveniente, este archivo ya no se encuentra en esa posición. ¿En cuál posición se encuentra? Entonces ustedes miran, listo, si yo estoy parado en el archivo cdap utils, acá yo estoy parado en el archivo general, ¿cómo hago para llegar hasta ese archivo JSON? Entonces tengo que salirme una vez, ¿dónde estoy? Todavía no, salirme otra vez, ¿dónde estoy? Aquí sí, entonces le doy que puedo acceder a la carpeta privada y aquí se encuentra el key que necesito consultar. ¿Cuál es la ruta entonces? Entonces es 2 puntos, slash, 2 puntos, slash. ¿Listo? Porque es el path relativo al archivo que lo está llamando. ¿Vale? Profe, ¿y en Windows también es cat, dos puntos, las dos puntos slash? No, cat es ¿para qué? ¿Cómo es que se llama? Para imprimir el contenido de un archivo. En Windows no tengo ni idea cómo se hará. Esperemos un momento, preguntamos, pero ya miramos por acá. Porque la verdad no sé. Type.
Por lo que veo hace lo mismo. Aunque en PowerShell hay una cosa que se llama getContent. Entonces les sirve. En vez de cat, ponen get-content y él les imprime el contenido del archivo. Ahí está, getContent. ¿Listos? Bueno, entonces sigamos por acá. Entonces esto ya no nos sirve, pero tenemos que tener en cuenta que esto nos retorna la instancia de Firebase, más no la instancia de Firestore, que es la base de datos. ¿Listos? Entonces ya tenemos uno de ellos. Podemos borrarlo y ahorita nos preocupamos de, bueno, podemos borrar esto, más bien. Borremos esto. Este todavía lo debemos dejar porque no lo hemos cambiado. Y vamos ahora con Mongo. Entonces Mongo necesita estas dos cosas. Muy parecido. Pero este no es. Entonces vamos con el Mongo. Dice, listo, yo importo esto. Mongo tengo dos variables. Entonces, en Mongo, como tengo dos variables, uno es el cliente como tal y el otro es la URL, ¿qué debo hacer yo? Yo debería retornar, pues Mongo es igual a un objeto. Entonces aquí pongo el client, que es igual a Mongo cliente y coma. Y ahora la URL está acá. ¿Listos? Mentiras, este no lleva comillas. No necesito comillas. ¿Listos? Eso es mucho más fácil. En este caso, el MongoDB sí es todo lo que necesitamos acá. ¿Listos? Entonces esto ya lo podemos comentar. Y esto de acá, esto de SQLite. Es muy parecido. Entonces tenemos por un lado nuestro archivo SQLite, pero nuestra librería SQLite y necesitamos el cliente. Aquí se me SQLite, sí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que pasa con este archivo de acá. Él ya no se encuentra ahí, entonces nos toca lo mismo. Entonces, sería otro más para afuera. Y ahora sí encontramos la carpeta DB y ahí se encuentra la carpeta de SQLite. Obviamente, este es el contenido que tiene adentro. Entonces, la ruta de donde se encuentra la base de datos es ahora esta de acá. ¿Listos? Y aquí es igual SQLite al cliente de una vez. Entonces podemos poner todo esto acá directamente. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Momento, profe, un minutico, por favor, ahí en el código.
Bueno, con gusto. ¿Listos? ¿O todavía no? Listo, profe. ¿Alguien más tiene algún inconveniente? No, profe. No, señor. Listo. Entonces ya nos podemos también quitar esto de acá. ¿Vale? Bueno, hasta aquí no hemos hecho realmente mucho porque ahora nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que hacer un cons. Entonces ahora nos vamos a traernos nuestro, llamémoslo así, nuestro general. Y vamos a traer nuestro general, va a ser igual a ¿qué? A, aquí, require, entre paréntesis, la ruta donde se encuentra nuestra herramienta general, llamémosla así, que es app, utils y general. ¿Listos? Entonces, en este momento, esta es una función, recibe al menos una función que no está recibiendo nada en este momento, y ahorita creo que más adelante lo usaremos, pero acá tenemos nuestro general. ¿Listos? Entonces, ¿cómo sabemos si todo al menos sigue estando tal cual como lo habíamos dejado? Entonces lo que vamos a hacer es comprobar cada una de las cosas que estamos utilizando. Entonces sabemos que general.firebase, que es el primero que hicimos, general.firebase nos va a retornar, si ustedes se dan cuenta, si yo llamo a este método, nos va a retornar que general, o sea, el admin. Entonces lo que anteriormente era eso, era el admin. Entonces, si se dan cuenta, lo que hice fue reemplazar el admin que había aquí antes por esto de acá. Entonces, general. De hecho, no es Firebase, sino get Firebase. General.getFirebase.firestore me va a retornar exactamente lo mismo que anteriormente era admin. ¿Qué pasa con los demás? Entonces, de hecho, ya no lo utilicemos como Firestore, sino que literalmente vamos a pasarle esto de acá. ¿Listos? SQLite. Entonces, SQLite, ¿qué era? Solamente el cliente. Entonces, en nuestro caso, es general. Y acá, get SQLite. ¿Listos? Y con Mongo nos pasa un poquito diferente. Entonces, retorna MongoDB, pero MongoDB viene el cliente y la URL. Entonces, tal cual, lo mismo, general. Y acá hago get MongoDB. Y acá adentro, él sí tiene get.mongodb, me retorna este MongoDB, que es cliente y URL. Entonces, por acá cliente y por acá URL.
¿Listos? Vamos al menos a probar si hasta acá todo bien. Si al menos lo que hemos hecho funciona tal cual como estaba antes. Voy a cerrar una que otra. Dice, get. Me quedó 2 get. Un segundo. Ya me quedo aquí, get.get. Listo. Relanzamos y esperamos. Y dice que get. Con el de Mongo está también trayendo Ya, qué pena, sí, no, era general. Gracias. Listos. Y al menos en Firebase me dice que no pudo abrir, en SQLite me dice que no pudo encontrar el archivo. Entonces quiere decir que me quedó mal la ruta. Ajá. Un momento. Si yo estoy parado en app utils. Listo. Entonces, ls db SQLite. Sí, esta es la ruta. No puede acceder a él. ¿Será que es relativo a él? Un segundo. Un pequeño segundo hago una prueba. Sí. Qué interesante esta cosa por acá. Resulta y pasa que en el caso de SQLite, la base de datos como que sí, él mantiene desde donde se llamó cuál es en dónde se encuentra la base de datos. Como en este momento estamos llamándolo desde el index, él dice, pues para mí desde el index la base de datos es relativa a db.sqlite. ¿Listos? Entonces toca tener presente eso. Afortunadamente creo que podemos gestionarlo podríamos hacer una constante. Creo que por el momento dejémoslo así, ahorita hacemos una constante. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar si hasta el momento todo sigue funcionando tal cual lo teníamos antes. Entonces, al menos voy a poner un localhost users. Voy a abrir Postman pues porque se demora mucho y me va a colgar más el computador. Entonces, en este momento, al menos, sigo recibiendo usuarios. Sabemos que sí sigue haciendo eso. Console.firebase. Listo, entonces vamos a agregarnos un usuario y vamos a saber si al menos hasta acá sigue funcionando tal cual como lo teníamos antes. ¿Vale? Entonces, database y users, vamos a agregar un nuevo usuario. Name, usuario prueba, last name, tal cual. ¿Listos? Entonces, si volvemos a llamar esto, listo, usuario prueba last name tal cual. Y el RPN, sí, RPN. Bien, entonces hasta el momento sabemos y estamos 100% seguros que lo que hicimos funciona bien. ¿Listos? Pero la idea de todo esto es que yo no haga este llamado y empiece a pasar esa variable por todos lados, sino que empiece a ser llamado directamente desde cada uno de los controladores. ¿Listos? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, tenemos este general, entonces deberíamos tener una, ¿cómo decirlo? Un
sea, un general donde podemos saber cuál es la base de datos. Pero si ustedes se van por aquí al controlador, el controlador me va a decir, oiga, dependiendo de cuál es el que yo recibo, o sea, este database config, yo me encargo de hacer el llamado que yo necesito. Esto también es repetitivo, entonces yo puedo quitar todo esto y hacerlo en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este default lo establece el usuario. Entonces, idealmente yo lo que tendría que haber hecho es solamente crearme, o sea, decirle cuál es la base de datos por defecto al inicio y de ahí en adelante que él empiece a hacer este llamado y siempre me retorne el modelo. Entonces yo debería por acá tener un nuevo método que se va a llamar this.getModel y esto me va a retornar el modelo que yo necesito dependiendo de qué. Dependiendo de lo que yo tenga por defecto configurado. Entonces yo debería tener no es una función, ¿por qué no es una función? This.getModel. Ah, obvio, los dos. Listos. Bien, entonces hasta acá tengo un getModel. Este getModel deberá retornarme esto de acá. ¿Listos? Pero entonces necesito un default. Entonces yo debería tener por ejemplo, una variable llamada no Firebase, sino default. O sea, esto mismo. Debería tener por acá una variable llamada default database. Entonces yo debería tener, por ejemplo, una variable llamada default database. Entonces decimos por defecto va a ser SQLite. Lo va a establecer por defecto. Pero entonces, adicionalmente, debería tener un método en el cual yo le pueda cambiar ese por defecto. Entonces, set default database. Debería llamarlo no get model solamente, sino get database model. ¿Listos? Entonces, ¿qué hice? Tengo una variable que me guarda cuál es la base de datos por defecto. Y dos métodos. Uno que me trae el modelo de datos, el modelo de la base de datos, y otro que me permite establecer ese modelo. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le voy a decir, este switch case que estábamos haciendo por acá, ya no lo vamos a hacer por aquí, sino que lo vamos a hacer acá. ¿Listos? Entonces él dice, bueno, cuando me llamen, lo que voy a hacer es comprobar cuál es la base de datos por defecto. ¿Cuál es la base de datos por defecto? Lo que esté en esta variable. ¿Vale? Y lo que hacemos ahora es, si es Mongo, tal cosa. Si esto, tal cosa. ¿Listos? Entonces lo que vamos a hacer es crearnos por aquí un LED model. Y lo que hacemos al final es return model. ¿Listos? Entonces, si él por defecto requiere Mongo, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces yo aquí empiezo a tener todas las variables que necesito. Entonces acá yo voy a tener, por ejemplo, en el caso de Mongo, yo lo que tengo es getModel, punto, y esto acá tiene un cliente, ¿se fijan? Tiene un cliente, y esto de acá, si se fijan, tiene una URL. ¿Vale? ¿Listos? ¿Qué pasa con SQLite? Lo mismo. Él lo único que necesita es su SQLite. ¿Listos? Y
el de Mongo. Ya lo hice el de Mongo. Y me falta entonces es el de Firebase. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces yo necesito es lo mismo que vimos por acá. Entonces yo tengo este Firebase, pero a ese Firebase le tengo que aplicar el punto Firestore. ¿Listos? Entonces, acá es el punto Firestore. ¿Vale? Es el equivalente a yo decirle admin.firestore. ¿Listos? Y el de SQLite es simplemente General SQLite. ¿Qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta, ¿cómo es que no mira la terminal? Listos. ¿Dónde se encuentra este archivo? Entonces yo digo, yo en este momento me encuentro en app utils y aquí está mi archivo. Desde ahí, ¿cómo llego a los modelos? Entonces yo le tengo que decir ls : me salgo una carpeta y ahí sí están los modelos. Entonces, en este caso, no tengo que hacer nada. ¿Listos? ¿Y qué hace establecer default database? Lo que va a hacer es que esta variable va a ser igual a lo que me envíen acá. ¿Qué será database? Y yo, ¿por qué puse database? Esta variable me quedó mal escrita. Entonces lo que él va a hacer es que va a establecer el valor de esa variable con lo que yo le envíe. ¿Listos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún problema? No, señor. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya nosotros realmente no necesitamos esto de acá. ¿Para qué lo necesitamos? Bueno, esto sí lo necesitamos, ya lo copiamos. Esto de acá ya no lo vamos a utilizar. Por consiguiente, yo ya no recibo parámetros. Va a dejar... Así, hagámoslo en esto. Entonces, lo que voy a hacer yo en este momento es que, oiga, esto ya no se necesita, no lo requiero. Yo en general, por ejemplo, yo ya puedo tener un método que es general. Lo podemos hacer de una vez acá. Yo digo, aquí en la clase users, entonces yo tengo un método que es general. Y él dice, oiga, set default database. ¿Y cuál va a utilizar? Voy a utilizar Firestore. ¿Listos? Y el modelo que usted requiere utilizar, ¿qué va a hacer? Entonces, general. Y el database model. Un método y listo. Hago que esto ya no se requiere. ¿Vale? ¿Claro está acá? Espera, profe, un minuto. Gracias, profe. Tranquila. ¿Alguien más?
Profe, me dejar muerto el principio de en general, por favor. Puro arriba. Bueno, mientras van viendo, lo que quiero que vean es que, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy básicamente enviando o creando funciones para no tener que hacer esos llamados siempre. Estoy haciendo que en vez de tener eso por ahí en un código, si algo lo hago muchas veces, lo que debo hacer es una función. Entonces trasladé toda esa lógica de las bases de datos ahora a solo 2 líneas de código, que es esto que estoy haciendo. Bueno, en realidad son 3. Con estas 3 líneas de código, ahora estoy reemplazando todo eso que tenía por ahí. Y ahora con solo 3 líneas de código y cambiar esto que estoy pasando, él me va a decir, oiga, ¿qué base de datos quiere utilizar? ¿Mongo, SQLite o Firestore? ¿Listos? ¿Alguna otra Ya, duda? profe. Ya, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar si esto funciona. Esto ya por aquí no lo necesitamos. Por acá está. Y hacemos lo mismo en Classroom, creo que fue el que usamos. ¿Cuál fue el que hicimos? Clases, en clases. Entonces en clases quitamos y reemplazamos todo este código de acá. Ahora solo es esto de aquí. ¿Listos? Y nuevamente vamos a bueno, aquí nos dice que tenemos un error. Y es que no puede encontrar. Ah, bueno, sí, tiene toda la razón. Esto no se encuentra dentro de app, sino que solamente es dentro de, o sea, yo ya estoy dentro de app, yo estoy dentro de controllers, entonces lo que tengo que hacer es salirme y ahí encuentro utils. ¿Listos? Y acá hago lo mismo, clases. Y revisamos, refrescando. Listo, corriendo. Entonces, ya prácticamente podemos decir esto no va. ¿Todo bien por acá? ¿Y dónde quedó nuestro? Se perdió. Bueno, aquí voy a poner otra. Ah, sí, sí estaba acá. No sé dónde apareció. ¿Listos? ¿Sigue funcionando? Sigue funcionando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O bueno, ¿qué hemos hecho? Reorganizar el código. Básicamente, lo que estamos haciendo en este momento es reorganizar el código. Ya nos quedó mucho más limpio. Totalmente el index limpio. Y ahora yo cambio mi base de datos dependiendo de lo que yo tenga acá con esta frase. ¿Listos? ¿Alguna duda? Bueno, señor. ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? Claro. Profe, ¿podrías dejarme ver el index? El index, así nos quedó nuestro index.
¿Listo? Bueno, entonces repasando. Tenemos un index más limpio, tenemos un user, aunque todavía no muy limpio, más limpio que antes, y tenemos un general donde hemos puesto toda nuestra lógica de nuestra base de datos y que en un futuro se puede convertir y se va a convertir en una lógica de más cosas, ¿vale? Entonces, en este momento, lo único que nos resta es organizar o de cierta forma generarnos un, llamémoslo así, un controlador mucho más genérico. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa un controlador mucho más genérico? Entonces, vamos a ir por acá a Utils y nos vamos a crearnos un nuevo archivo llamado controller.js. ¿Listos? Bueno. Sí, señor. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos copiarnos tal cual este controller de user para dejarlo un poco más genérico. O sea, vamos a... de hecho, no. Vamos a hacerlo a mano más bien, para que veamos cuál es el paso a paso. Entonces, ¿qué es un controller? Entonces, ustedes pueden empezar diciendo controller igual a ¿qué? A una función que, en este caso, recibiría parámetros. Ya miramos a ver si recibe parámetros o no. Que retorna un dis. Y module.sports es igual a controller. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesito yo de un controlador? O en general, ¿qué es lo que se necesita? Un controlador requiere principalmente, primero, express y una ruta. ¿Listos? Segundo, esta tabla podemos dejar que sea el parámetro. Entonces, este controlador recibe una tabla como parámetro. ¿Vale? Y esto de acá, que es nuestro modelo, también lo va a recibir. ¿Listos? Y cada uno de estos métodos que ya hicimos, nos los vamos a copiar por acá y lo vamos a pegar acá. ¿Vale? Vamos a buscar que no exista nada referente a users, además de estos textos. A ver, users. Vamos a cambiar users por source. Para dejar claro que es un recurso. ¿Listos?
Sí, señor. Entonces, al igual que este controller, debería retornar de una vez. Podría ser retornar este recurso. No debería retornar el recurso. Un segundo, hago una prueba pequeña. No, creo que no lo va a hacer así. Un segundo. A ver. ¿Dónde estoy yo? Me salgo. /controller. Este controller.apply. Ah, sí se puede. No, entonces sí. ¿Listos? Entonces, ahora me devuelvo a mi user y lo que hago es que importo este controller. ¿Cuál es el controlador? Este de acá. Antes que me olvide, voy a revisar bien los paths, efectivamente. Si yo estoy aquí en controller, yo para acceder a general simplemente es // y ya con eso accedo a general directamente. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hago ahora? Entonces yo digo, el controlador es algo súper genérico, súper abstracto, que me tiene algo que de una vez me devuelve una ruta con todo lo que yo necesito como ruta. Y lo que voy a decir ahora es, oiga, usted como controlador, quiero, entonces hay una propiedad que se llama controller.apply y le digo, usted como controlador, a partir de este momento, va a hacer que yo me voy a aplicar a usted, this. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que está diciendo es, oiga, ahora yo soy usted. Yo como this, soy usted como controlador. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Todo esto, antes de que se me olvide, esto recibe una tabla, entonces al controlador le voy a pasar una tabla, que es esta tablita por acá que definimos, y la llamo table. Y a partir de ahora, todo esto que hice es innecesario, de hecho lo podemos borrar, es innecesario y lo único que hago es retornar this. ¿Listos? Bueno. Sí, señor. ¿Y esto dónde se reventó? A ver, leamos un momento en la línea 6. Controller.apply. Y... no. Acá debe venir this function argument. Entonces, probemos aquí. Recibiría acá. A ver. No, aquí es la tabla. Y claro, aquí es la tabla. Controller.apply. Dice que no. De un objeto. ¿Y esto qué retorno? El controller crea una constante. Eso es una función.
Claro, no lo puede hacer. Segundo. Ujú. Momento. Ahí. Pues, y un momento. Ay, computador. Ayude. Ujú. Ujú. ¿Por qué no me está dejando aplicarla? La 616 obviamente no me está dejando aplicar esto. Un momento, por favor, dice en el router. Este controlador tiene todo. No me está dejando por la ruta. Ya, un segundito, hago una pequeña prueba. Retorno dis. Y aquí con table. Guardé. Refresqué. Dice que no se le puede aplicar. Y no veo el por qué. Aquí recibe la tabla. No, llama a cada uno de ellos, crea la ruta. Un segundo, a ver qué es lo que estoy haciendo mal. No, yo necesito aplicarlo. A ver. Está haciendo más o menos lo mismo. Configura cada una de las rutas. ¿Y qué es lo que hace acá? Entonces dice el app.module. ¿Dónde lo está llamando? ¿Y qué fue lo que le cambió? .apply.
No, obvio, yo le estoy pasando los parámetros que son. Un momento, por favor. This punto, la columna que necesito, aplico con eso. Punto. Router. Un momento. Dice que no se puede. Aquí. Este controller. Es un momento a ver qué es controller. Controller. A ver, un segundo, a ver qué nos dice este coso. ¿Qué es controller cuando se lanza? Hacemos una pausa por aquí y debuguémoslo con un breakpoint. Utils controller, bien. A ver, ¿qué es? Quito de ahí, controller. Scope. Y prototype constructor, un function table, sí. Recibe una tabla. Que está mal. Es un objeto. No object. Dice que esto no es un objeto. No, voy a parar acá, voy a revisar con calma qué es lo que estoy haciendo mal. Pero pues la idea de todo esto es que hubiésemos llegado a un punto en el que users lo único que tiene que hacerse es literalmente aplicarle ese controlador con el nombre de la tabla y todo lo demás queda genérico. Entonces voy a parar acá, voy a hacer una grabación de esto y sí, aquí y al menos aquí, y mañana les prometo que les tengo una solución a este por qué no me funcionó. Estoy seguro que debería funcionar de esa forma. ¿Listos? Entonces, recapitulando un poco, tengo este express, que es la ruta, llama la tabla, luego llama a este general, que es el que hicimos por acá, donde tiene toda la lógica y nos retorna el modelo donde podemos cambiar fácilmente todo. Aquí, si queremos cambiar de base de datos, si ustedes se fijan y recuerdan, este controlador, perdón, este general, arranca por defecto con SQLite, pero si yo le quiero cambiar el motor de base de datos a Firestore, pues él cambia en el momento en el que yo lo necesite. Y me entrega toda la información que yo necesito a partir de llamar muchas veces métodos que voy construyendo. ¿Qué es lo único entonces que nos falta? Mañana vamos a hacer para que todo esto se reduzca a una sola línea de código, pues todo este montón de código se reduzca a unas solas 2 líneas de código, y yo acá lo único que hago es llamo las tablas, llamo este controller básico y de ahí en adelante eso es lo que voy a hacer con todos. ¿Listos? Bueno. Listo, sí, señor. Voy a hacer el commit por acá y me voy a poner a revisar el por qué no me funcionó. A ver si lo encuentro rápido. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Hacer exactamente lo mismo en sus códigos. Empezar a limpiarlo, organizarlo, pulirlo, dejarlo listo para poder ser usado. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda de esto.
No, no, señor, aún no.